También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Estas son palabras de Pablo a Timoteo. Y seguramente cuando pensamos en tiempos peligrosos para la familia, seguramente lo que te viene a tu mente es lo que está ocurriendo en la sociedad, ¿verdad? Las cosas que pasan fuera de nuestra casa, los contagios, la violencia, la delincuencia. Generalmente no reconocemos que estos también son tiempos peligrosos para nuestra familia, por lo que está ocurriendo dentro de nuestra propia casa, en nuestro hogar, por las actitudes de cada uno de nosotros. Son tiempos peligrosos en nuestra familia, pues hay peligro de división, de divorcio, de violencia, de escasez, de abusos, de maltratos. Pero ¿cuál es la causa de estos tiempos peligrosos en nuestra familia y dentro de nuestra propia casa? Vamos a ver lo que nos enseña este pasaje de 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Son tiempos peligrosos por el egoísmo que hay en nuestro corazón. Lo hemos leído en el versículo 2, porque habrá entonces hombres amadores de sí mismo, ávaros, es decir, egoístas. Una persona egoísta, hombre o mujer, es una persona que solamente piensa en sí misma, en satisfacer sus propias necesidades sin importar las necesidades de los demás, ni los sentimientos, ni las opiniones de los demás. Las personas egoístas, las personas que son ávaras, tienen varias características en común. Vale la pena que las reconozcamos. A lo mejor, alguna de ellas está sucediendo en nuestra familia. En primer lugar, una persona egoísta no le importan los sentimientos de los demás. Solamente le importan sus propios sentimientos. A una persona egoísta no le importa ningún otro punto de vista, solamente el suyo. A una persona egoísta solamente él cree que tiene la razón siempre. Una persona egoísta solamente le importa llevar a cabo sus propios planes. Siempre desvaloriza los éxitos y los logros de los demás. Solamente le da importancia a sus propios logros. Piensa que solamente es su dinero y no piensa en ingresos familiares. Piensa que puede hacer con su dinero lo que le dé la gana sin importar la opinión del esposo, de la esposa, de los hijos e incluso omitiendo el consejo del líder, del pastor. Aman al dinero más que a las personas. ¿Y después qué pasa? Que obran injustamente. Conozco personas que obran injustamente y no por el dinero, sino por el trato a los demás. A lo mejor tú te sientes identificado con esto. Estás pasando un mal momento porque te están tratando injustamente. No te preocupes. Dios es justo y Dios hace justicia. Y cuando un hermano o una hermana te tratan injustamente, no te preocupes. El Señor hará justicia. Tenemos un Dios fiel, tenemos un Dios justo. Tenemos un Dios que nos va a ayudar y que está viendo desde los cielos. La palabra de Dios nos declara que nosotros no debemos ser amadores de nosotros mismos, sino que debemos amar a los demás como a nosotros mismos. Marcos capítulo 12, versículo 31. Esto lo dijo Jesús. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Igualmente, la palabra de Dios nos enseña que nosotros no podemos comportarnos con avaricia para con nuestra familia. No puedes tratar mal a un ser querido. No puedes tratar mal a un compañero de trabajo. No puedes tratar mal a tu esposo y a tu esposa. Porque si lo estás haciendo, ya estás incumpliendo el mandamiento que hemos mencionado. Tenemos que proveer para las necesidades de nuestro hogar.
Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un crédulo. Vaya palabras le está dedicando Pablo a Timoteo. Y aquí está hablando sobre la avaricia. Está hablando sobre las personas egoístas. A lo mejor nosotros en algún momento hemos sido egoístas. Con nuestros familiares, seres queridos, con nuestros propios compañeros de trabajo. No les hemos tratado bien. No les hemos bendecido. Recordemos este versículo, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, aquí está hablando de varios tipos de personas. Dice para los suyos, y dice y mayormente para los de su casa, es decir, para la familia, pero también para el prójimo, para la persona que tienes al lado, para la persona que llevas años con ella. Tu compañero de aventuras, ¿verdad? Como solemos decir. Esa persona que llevas año tras año tratando con ella. Esa persona que es tu compañero, tu confidente, tu compañero de trabajo. El primer punto es el ser egoístas. El segundo, son tiempos peligrosos por la soberbia que hay en nuestro corazón. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 2, la segunda parte dice, vanagloriosos, soberbios. El peligro de la soberbia es que nos hace creer que somos el centro del universo, que todo tiene que girar a nuestro alrededor, que tenemos que recibir toda la atención, que todos tienen que cumplir nuestros caprichos, que tenemos que ser tratados de manera especial a pesar de que nosotros tratemos con menosprecio a los demás. Esa es una persona soberbia. Las personas soberbias, vanidosas, tienen varias características. Son peligrosas para la paz. Y no te estoy hablando del gobierno que tenemos en España, que también, hay mucho soberbio suelto por ahí. Pero hay personas soberbias en la familia, que destruyen la armonía. Por eso vale la pena reconocer esas características. Te menciono la familia porque te estoy hablando de los tiempos peligrosos que vive la familia. Pero podemos encontrar vanagloriosos y soberbios en la iglesia. A lo mejor puede ser tu pastor. A lo mejor puede ser el que está limpiando la iglesia, por ejemplo. Son personas inseguras y por eso tienen actitudes negativas de rechazo, ofensa para evitar sentirse rechazados o dañados. Es decir, piensan que es preferible dañar primero antes que los dañen a ellos. Seguramente en algún momento hemos sido de estas personas, que hemos dañado a otros por miedo a que nos dañen. Muchas veces la persona soberbia no reconoce sus errores. Recibimos las críticas como ataques, ¿verdad? Cuando un hermano te viene y te dice, oye, creo que te has equivocado. Oye, podrías hacer esto mejor. No recibimos las críticas. Pensamos, bueno, ¿tú qué me vas a enseñar si yo soy un experto en esto, ¿verdad? Y en vez de recibir la crítica con amor, ¿sabes? En vez de nosotros recibirla, oye, pues tienes razón, me he equivocado, no. Nos volvemos a la defensiva. Y no reconocemos los errores y recibimos las críticas como ataques. Y entra la queja, la murmuración, y entra ese pequeño dardo a esa persona que nos ha intentado exhortar con amor. La persona que es soberbia le cuesta mucho pedir perdón. Para ellos el problema siempre es de la otra persona. ¿Verdad que cuesta más pedir perdón que ser perdonado? Es más fácil que venga una persona a pedirte perdón a que tú vayas a esa persona. ¿Por qué? Porque implica humillación, porque implica vergüenza. Es humillarte, es menguar, es decir, me he equivocado. ¿Cómo cuesta, verdad? La persona soberbia le cuesta mucho pedir perdón. Siempre quieren ser aprobados, recibir halagos. ¿Conoces alguno? Yo a veces a estos los llamo los peloteros, los pelotas, ¿verdad? Los que se marcan triples, Están siempre haciendo la pelota a los líderes, a las autoridades, a los pastores. Esa persona es soberbia, es vanidosa. Como dice Pablo, vanaglorioso. Siempre quieren ser aprobados, recibir los halagos. Pero al final es una máscara. Estas personas también se desaniman, se deprimen si alguien les muestra que se han equivocado o se les quiere dar un consejo para mejorar.
La palabra de Dios nos enseña que nosotros no debemos creernos superiores a los demás, ni pensar que nosotros siempre tenemos la razón. Lo puedes leer en Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de si el que se debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sabes una cosa? La palabra de Dios nos muestra que muchos de nosotros vivimos engañados por la soberbia que hay en nuestro corazón. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Palabras de Abdías, capítulo 1, verso 3. Cuidado con la soberbia. Cuidado con los vanagloriosos. Pablo dice, a esto se evita. Son tiempos peligrosos porque los hijos quieren que los padres les obedezcan a ellos y no tienen gratitud en sus corazones. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 2. Desobedientes a los padres, ingratos. Tenemos que saber que un hijo desobediente a su padre, sin gratitud en su corazón, muchas veces está molesto porque sus padres no hacen lo que él quiere, porque creen que tener un buen padre o una buena madre significa que ellos hagan lo que sus hijos digan, que les permitan hacer lo que ellos quieren, que les den todo lo que les pidan. Son hijos e hijas que no ven con agradecimiento lo que sus padres les pueden dar, sino que viven con su corazón lleno de amargura por lo que no han recibido de parte de ellos, por las cosas que no les han comprado. Y la desobediencia muchas veces es una actitud de protesta, de reclamo. Menciono desobediencia de hijos a padres porque lo está diciendo aquí Pablo, se lo está diciendo a Timoteo. Pero esto también lo puedes llevar a la parte de una congregación, la desobediencia que puede tener un miembro de la iglesia al líder, al pastor, a la autoridad. Incluso la desobediencia que un hombre puede tener al jefe de una empresa. Son tiempos peligrosos porque la desobediencia a los padres es una rebeldía contra Dios, contra lo que Dios ha dejado establecido en su palabra. Con lo que Dios ha establecido en su palabra, con las autoridades que Él ha establecido. Colosenses capítulo 3, verso 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 3. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Yo cuando leo este versículo entiendo que me tengo que someter incluso a una autoridad que ejerce como dictador, que me trata injustamente, porque así lo dice la palabra. Me someto porque sé que Dios es justo, y sé que Dios hará justicia, y sé que si una persona en autoridad me va a tratar mal, yo sé que Dios va a traer justicia próximamente. Tenlo claro. Si te sientes oprimido por una autoridad, si te sientes oprimido por un líder que te trata mal, que está obrando injustamente contra ti, no te preocupes. Dios va a hacer justicia, tenlo claro. Le guste o no a Él, Dios hace justicia. Y si una autoridad te está tratando mal, cuando tengas un tiempo, habla a solas con Él, con amor, y dile, te voy a obedecer, pero que sepas que Dios hará justicia. Cuidado, que si le dices esas palabras, a lo mejor esa persona, ese líder puede entrar en razón y decir, oye, creo que me estoy equivocando. Creo que estoy tratando mal a esa persona. Dios hace justicia. Tenemos un Dios justo. Tenlo por seguro. Por último, son tiempos peligrosos porque nuestro corazón está lleno de mundanalidad. Está lleno de cosas del mundo y no de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 3 y 4. Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Vivimos tiempos peligrosos porque decimos que nuestra familia es una familia cristiana, pero en la realidad no buscamos al Señor.
no nos congregamos, no tomamos en cuenta a Dios, no buscamos hacer su voluntad sino la nuestra, y por eso no vivimos como cristianos sino como inconversos. Y por ese motivo es que nuestra familia vive de esta manera. Puedes buscar en internet impíos. No reflejan la presencia del Señor en su vida, sino reflejan al mundo, sin afecto natural. Muchas veces somos así, no nos importa lastimar a las personas que nos aman. ¿Cuántas veces hemos hecho daño a una persona cercana a nosotros? Implacables, es decir, que no tenemos misericordia, somos extremos, rigurosos. Calumniadores, bueno, creo que esto se entiende, ¿no? Que no nos importa culpar a otros por sus propios errores. Intemperantes, que no somos tolerantes con las personas. Crueles, que no sentimos compasión por el sufrimiento de los demás y nos deleitamos con ello. Conozco a personas que se alegran porque un hermano o una hermana han caído, porque han sido descubiertos en algún pecado y se ríen. Se veía venir. ¿Y por qué no has hecho nada para evitarlo? Si yo ya sabía que esa persona estaba haciendo esto, aquello, sabía que iba a dejar la congregación, ¿y por qué no has hecho nada para evitarlo? Eso es ser una persona cruel. Aborrecedores de lo bueno, que no queremos hacer la voluntad de Dios sino la nuestra. Traidores. ¿Cuántas veces hemos traicionado a un amigo, a una amiga? No nos importa dañar la confianza y el amor de los que nos aman. Impetuosos, es decir, que obramos sin pensar, sin reflexionar en las consecuencias. Infatuados. Esta palabra no la sabía muy bien y he tenido que recurrir al diccionario. Infatuados, que nos creemos superiores a todos. Nuestro corazón está lleno de vanidad, como hablábamos, de soberbia. Amadores más de los deleites que de Dios, es decir, que no dejamos a Dios en el primer lugar en nuestro corazón. Pero ¿sabes una cosa? Hay esperanza. Por eso te hago la pregunta, ¿hay esperanza para una familia que tiene estas características? La respuesta es sí, pero se necesita humildad y se necesita un verdadero arrepentimiento. Por eso lee este versículo en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14, y es un versículo que deberíamos memorizar, es un versículo que deberíamos llevar a la práctica, es un versículo que deberíamos escribir en un papel. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto viene como anillo al dedo a lo que está viviendo ahora mismo el mundo con esta pandemia. ¿No será que nosotros nos hemos olvidado de Dios y por eso el Señor ha permitido que tengamos esta pandemia? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces, cuando hagan todo esto, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. 3 cosas. Oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Para que esto suceda, tenemos que humillarnos. Tenemos que invocar el nombre del Señor. Tenemos que orar y tenemos que buscar su rostro. Y además, nos tenemos que convertir de nuestros malos caminos. Entonces el Señor hará todo lo demás. ¿Qué te parece? Si quieres dejarnos algún comentario, ¿qué piensas al respecto? Puedes hacerlo a través del WhatsApp del programa, puedes hacerlo también a través de YouTube, a través de la cuenta oficial de Radio Solidaria, o también puedes hacerlo a través del grupo de amigos en Telegram. 607-824-824. Ese es el WhatsApp, ese también es el número de Telegram.